Mi nombre es Graciela Salazar, licenciada en Fonoaudiología, auditora del área de discapacidad de Junta de Admisión, que es el sector de discapacidad de los afiliados. La idea de venir a este primer encuentro es poder explicarle a los afiliados que poseen discapacidad que la obra social está trabajando desde el primer día de la pandemia en mejorar algunas cuestiones vinculadas a los sistemas y otras cuestiones vinculadas a prestaciones. Por lo cual, con esta pandemia se pensó en poder incorporar la teleasistencia o telepráctica, que es la modalidad de poder brindar una prestación sin tener contacto cercano con el afiliado. Esta modalidad es la que obliga hoy a la salud a pensar la salud desde otro lado, a pensar que sí podemos cuidarnos teniendo los controles y que eventualmente, si el caso lo amerita, es contar con el profesional en el domicilio o hacer la consulta en el consultorio. En este periodo de emergencia o contingencia, se piensan en qué patologías o qué problemas de salud son los que urgen o cuáles son las emergencias. Cuando uno habla de emergencia en salud, desde el área de discapacidad, habla de personas que están internadas en terapia, que están en hospitales o con internación domiciliaria. Cuando uno habla de urgencias, son esas cuestiones que aparecen en la salud que nos van complicando el día. Por ejemplo, en que yo hoy me quede sin audición, entonces puedo tener una sordera súbita, o tengo algún problema en mi voz que necesita que hoy se resuelva. Por lo cual, todas las personas que vinieron con prestaciones en salud desde el mes de marzo, con proyectos de trabajo, la obra social trabajó para que éstas se continúen durante el periodo que dure la contingencia. Esto quiere decir que aquellos certificados que se vencieron van a tener validez hasta octubre, como en la medicación y como en las prestaciones vinculadas a la discapacidad, terapia ocupacional y otras prácticas. Entonces esta modalidad nueva de la teleasistencia viene a quedarse con la obra social y a pensarla que en un tiempo más lejano o quizás cercano sea la modalidad de atención de muchas prácticas. Esta teleasistencia, que para algunas personas es muy nueva, permite poder empezar a hacerse amigo de la tecnología. Y sabemos que para esto tenemos que contar con buen internet o servicios de conectividad en los domicilios. ¿Qué pasa en aquellos lugares donde no tenemos acceso a tener conectividad? Son los prestadores de salud los que tienen que garantizar que estos objetivos planteados lleguen a esas casas de estos pacientes, sea porque me tengo que trasladar, porque es una situación de emergencia y tengo que ir, o porque puedo preparar alguna cartilla que me facilite que durante este periodo que no te veo podemos ir trabajando y después cuando yo te encuentre te voy evaluando en qué avanzamos o en qué tengo que ajustar. Esta modalidad de la teleasistencia es muy conocida porque es la que vino trabajando educación hace mucho tiempo atrás a través de los TICs y todas esas computadoras que se brindaban en las escuelas. En el uso de la tecnología uno tiene que tener presente que cuando hablamos de una prestación es sobre algunas cuestiones vinculadas a la privacidad de la persona. No quiere decir que después el prestador que me grabe en un video lo va a utilizar con otros fines, ¿sí? Si yo tengo por ahí una grabación de un video puntual de un paciente es justamente para ver qué ajuste tengo que hacer cuando tengan que volver a verlo al paciente. ¿Esta teleasistencia se puede registrar? Sí, porque existen plataformas como por ejemplo Zoom, Webinar, que es otra, o por ahí algunos que están en WhatsApp que se pueden grabar, ¿sí? Esto permite que nosotros mantengamos un vínculo y donde yo puedo ver a la persona que está detrás de la cámara, cómo está hablando, cómo está respirando, cómo está su postura, si está organizado, si el espacio es acorde, pero también que nos permitió poder pensar en este tiempo. Que los que más están con esto, sobre todo la población infantil o personas muy complicadas en salud, son los papás o los cuidadores o los responsables. Y son ellos los que más orientados tienen que estar para que estas prestaciones se den bien a lo largo del tiempo. O sea que yo en esta intervención tengo que atender no solamente a la persona que tiene problemas, sino también al familiar, padre, amigo, primo que se hace cargo, para orientarlo de qué manera podemos ir trabajando para solucionar los problemas que tienen hoy en su salud. Esa es la modalidad que creo que podría pensarse a largo plazo, también para nuestros afiliados que hoy están en el interior, que si uno piensa están tan lejos de la salud y tienen pocas posibilidades de venirse, bueno, esta sería la modalidad que se tendría que sostener para sostener a esa población que hoy en muchas áreas son áreas negras de salud.
Por eso creo que el IPS en el área de discapacidad trabaja continuamente. Es un trabajo que yo siempre digo que la emergencia sanitaria nos obligó a trabajar mucho más que antes, porque es pensar en un montón de cosas que antes quizás no las teníamos en cuenta en cuanto a las prestaciones, en las habilitaciones, en cuántas sesiones, en qué patología sí, cuál es la emergencia, pero creo que todo se hace con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados que hoy tienen discapacidad. Para incorporarse al programa de discapacidad nosotros necesitamos, primero, que cuente con un certificado único de discapacidad. Segundo, hay unos formularios que están en la página, que es el formulario de incorporación al programa, que lo tiene que llenar el médico de cabecera y el negativo del ANSES. Con esos 3 papeles y la afiliación vigente, el afiliado se dirige a la calle de Mitre 355, al área de discapacidad, a donde están los administrativos, entregan sus papeles, se chequea la afiliación y si está todo en orden, es incorporado al programa consignando el diagnóstico. En ese momento que se incorpore, sí se le explica al afiliado cuáles son las prestaciones que va a tener o todo lo que la obra social le brinda desde el área de discapacidad.